Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para continuar con este curso Salmos Mesiánicos. Hoy vamos a tener la exposición de la lección 3 y la lección 4. Entonces vamos a orar para que podamos entonces iniciar. Padre, gracias por la bendición que nos das de estar delante de ti y dedicar estas 2 horas para aprender de tu palabra. Quiero que sea un tiempo especial, que tú actuando en medio de nuestros hermanos, tú puedas enseñarnos y puedas abrir nuestro entendimiento, iluminar nuestro entendimiento para comprender tu palabra y recibir tu palabra en nuestros corazones. Bendice a todos los hermanos que ya están conectados, todos los que aún faltan por conectarse y glorifícate de una manera especial en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Ok, entonces vamos a dejar con ustedes el grupo número 3 con la lección que les corresponde hoy. Es su tiempo. Listo. Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a comenzar entonces la presentación de el tema número 3, que tiene que ver con la pregunta: ¿cómo es el reinado de Cristo? Basado en el Salmo 2. Permítame compartir pantalla. Ok, para comenzar, vamos a decir, antes de desarrollar el, el capítulo de la lección número 3, que es el Salmo 2, cómo es el reinado de Cristo. Y lo primero que vamos a decir es recordar que en la antigüedad, en el tiempo de la monarquía, los reyes de Israel y de Judá generalmente eran consagrados, eran ungidos como reyes y se hacía toda una ceremonia para que el pueblo conociera cuál era el rey. Sin embargo, con el pasar de el tiempo y una vez que ellos ya estuvieron en el cautiverio, esto se dejó de hacer. Entonces se cree que este salmo es un salmo que invita a la celebración, a un himno, dice la lección, para la coronación. También podemos decir que este salmo también es mesiánico, porque en esta oportunidad nos presenta algunas características del reinado de Yahvé. La primera es que describe los planes que las naciones hacen contra Yahvé. Lo otro tiene que ver también con el elemento es una reacción burlona de Yahvé para con todos aquellos que se rebelan contra él con su señorío. Lo tercero, una tercera característica es presentar el decreto de Yahvé de establecer como rey a ese Mesías y una advertencia a las naciones en relación al rey ya establecido. Y poco a poco mis compañeros estarán desarrollando un poco este tema y ese elemento de lo que es el reinado de Yahvé. Pero una de las cosas que establece todo el Salmo 2 es que este rey es un rey eterno. Y eso es maravilloso porque aún en nuestros días nosotros podemos establecer o pensar o estar con esa seguridad. Interesante que cuando uno mira y lee el Nuevo Testamento, siempre hay esa comparación, ¿no? En el reino de Dios no es así. De tal manera que nosotros necesitamos conocer a ese rey que para nosotros es tan especial y que se mantiene vivo y activo todo lo que él ha establecido desde el principio. Y este rey es el salvador para su pueblo, pero también es el juez, es el rey que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo entiende y es el único que puede dar paz, tranquilidad, seguridad y establecer a su nación, a su pueblo de una manera segura. Por eso es que este reinado de Cristo es de salvador y de juez.
Ahora, el reinado del Mesías es diferente y es diferente por algunas características. Por ejemplo, en los reinados, siempre ellos estaban a la defensiva, había esa oportunidad de estar en esa permanente lucha en establecer su dominio y su control. Lo otro que normalmente se veían en los reinos y aún todavía se puede mirar es la conspiración, es la manera de esclavizar a los pueblos, a las naciones, a las personas. Por eso es que me gustó parte de esta imagen, es por el elemento que se establece, que este rey, aunque en algún momento quisieron silenciar su reino, este rey sigue siendo activo. Se mantiene activo porque este rey es el rey que ha sido ungido por Dios, que vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Todos nosotros, aquellos que podemos tener la oportunidad de conocerle y de rendirnos a su señorío, podemos disfrutar de la herencia. Generalmente, quienes disfrutan de todo lo que tiene que ver con las riquezas o con la sucesión de los reinados, son los que tienen para nosotros delante de Dios de una manera muy especial, podemos disfrutar de esa herencia. También es un reinado diferente porque es un reinado lleno de sabiduría. Es un reinado que nos enseña el buen vivir en el aquí, en el ahora, y también nos prepara para vivir eternamente con Él. Y es un reinado que también es un refugio seguro. Digo esto por lo que la misma lección, y eso me gustó mucho y me impactó, tiene que ver con dos elementos. Es un reinado integral. ¿Por qué? Porque él logra poner orden y abierto al pueblo como a los reyes. Y es un reinado imperturbable, es decir, puede sufrir algunos impactos para desestabilizar, para debilitar, pero este es un reinado donde tenemos la oportunidad de servir a Dios. Y Dios es un Dios que permanece, que se establece desde siempre y hasta la eternidad. Por eso este reinado es diferente. A continuación estaremos mirando algunos elementos bien puntuales donde cada texto nos resalta ese himno del Salmo 2 que nos invita a conocer, a entender y a relacionarnos con ese rey Mesías. En ese sentido, ¿verdad? Lo primero que hemos de recordar, y que este salmo nos lo plantea muy bien, es que Dios es un rey supremo. Dios es un rey que está en control. Él nunca ha perdido ni el orden, ni mucho menos el control. A veces uno ora, ¿verdad? Señor, toma el control. Resulta que a veces es una oración que uno hace como repetitiva, pero si lo hacemos consciente, nos daremos cuenta que Él nunca perdió el control. Quien andamos descontrolados muchas veces somos nosotros, pero Él no. Él es un rey supremo, tiene dominio, tiene poder, tiene control absoluto. Es interesante que en el Salmo 2, los primeros versos, ¿verdad? Del 1 al 3, específicamente el primero, que es un verso sinónimo, haciendo uso de lo que es el recurso del paralelismo. Ese versículo o ese verso es sinónimo porque en la pregunta, ¿verdad? Se hace el mismo planteamiento en las dos líneas que contienen ese verso 1. Allí dice, por ejemplo, Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? En la NBI lo dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Y la Biblia textual también lo presenta así, ¿verdad? ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es interesante que lo primero que aparece allí es que no hay nada, no hay nada, absolutamente nada, ni nadie que se oponga al dominio del rey, al dominio de Yahvé, al dominio del Dios eterno. Y a veces uno ve a lo largo de la historia cómo los pueblos, los gobiernos, las naciones, hoy en día los sistemas que nosotros vemos, ¿verdad? Pueden ser sistemas o gobiernos que se oponen también al Rey Supremo. No quieren estar bajo el yugo, no quieren estar bajo el decreto, no quieren estar bajo la ley, bajo la norma divina, sino que quieren hacer lo que ellos consideran que es lo correcto según sus criterios y según sus intereses. Pero el texto nos enseña que no hay nada ni nadie que se oponga, por mucho que maquinen, por mucho que planifiquen,
y nosotros veamos que aparentemente esas maquinaciones están teniendo éxito. Sin embargo, no hay nada ni nadie que se oponga al dominio de Dios. Entonces, eso para nosotros debe darnos seguridad de que el Dios en el quien creemos no ha perdido en absoluto el poder y mucho menos el control. Y lo otro es que no hay nada ni nadie que permanezca ante su poder. Como he dicho, pueden sublevarse los sistemas, los gobiernos, los imperios, ¿verdad? Y imperio no solamente en el aspecto político, en el aspecto tecnológico hoy en día, en el aspecto ideológico hoy en día, necesitamos aprender a discernir, ¿verdad? Que todos esos movimientos que hoy en día amenazan el orden, el equilibrio, la armonía, no solamente de los pueblos, sino del ser humano, ¿verdad? Que trata de minar y trata de rebajar o de menospreciar todo lo que es la norma, los valores, la ética, el buen vivir que Dios estableció a través de su palabra, todos esos sistemas que van en contra de él, haciendo es intentar rebelarse contra lo que Dios ha establecido. Y allí nosotros tenemos que estar conscientes de eso, porque nada de eso va a permanecer. Aun cuando aparece, aparentemente uno a veces se siente como abrumado por el auge, el ímpetu y todo eso. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el tema de el movimiento LGTB, que ante lo que la opinión pública deja ver, pareciera ser que eso tiene fuerza, eso tiene dominio, eso tiene mucho lobbying, decimos, ¿verdad? Sin embargo, entendemos que la realidad es que eso es una minoría que hace bastante ruido por todos los medios que utiliza, pero en absoluto eso va a poder prevalecer ante la gracia y el dominio y el poder de Dios. Lo otro es que el dominio que tiene el Rey Supremo ahora lo ejerce a través de su ungido, el Mesías. Entonces, este salmo ya nos presenta, y por eso que es mesiánico, porque ya nos presenta que un día, en ese momento era una promesa, para nosotros ya es una realidad. Ese ungido prometido ya sabemos quién es Jesús, nuestro Salvador. Y Él es quien ejerce, es quien ahora tiene todo el poder y toda la autoridad como lo declaran los textos en el Nuevo Testamento. Entonces ya nosotros no solamente tenemos un Dios que es supremo, a un Padre eterno, que no vacila, que mantiene su poder y su dominio, sino que ahora también su Hijo, Él ejerce toda autoridad y todo poder en el cielo y en la tierra. En ese sentido, Él está a cargo. Y eso es importante que usted y yo lo entendamos. De nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestras realidades, Él está a cargo. A veces usted y yo nos vemos abrumados por las realidades que nos toca vivir. Enfermedades, problemas, situaciones financieras, situaciones que nos toca experimentar a veces difíciles, conflictos y tantas cosas que pueden ocurrir en el diario vivir. Sin embargo, usted y yo, y este salmo nos invita a mirar una vez más que Él está a cargo de nosotros y por supuesto no hay circunstancia que se oponga a esa gran verdad. Por lo tanto, a Él y en Él descansa toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra. En el caso de Jesús, el Mesías, nuestro Salvador, el ungido de Yahvé, que aparece aquí en el Salmo 2. Y por último, este salmo nos invita a tener cada día más seguridad, confianza y victoria. Es muy importante recordar esos tres elementos. Este salmo nos invita a experimentar nosotros cada día esa seguridad que viene de Él. Nos invita a confiar plenamente en Él y a tener la garantía de que en Él tenemos una victoria. No solamente en el aquí y en el ahora, sino que por toda la eternidad. Ahora sigue mis compañeros, los hermanos Heredia. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Continúo aquí con, ha de recordar que su palabra es la que vale y no las mentiras del enemigo. Salmos del 2 al 4. El rey ungido de Jehová. En la versión Reina Valera encontramos que dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En la nueva versión internacional podemos ver que dice, el rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en la Biblia textual podemos leer que dice, el que se sienta en los cielos se sonreirá, Adonai se burlará de ellos, luego les hablará en su ardiente ira,
los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yahvé reacciona ante esta rebelión no con preocupación, sino con risa. Las conspiraciones de las naciones son inútiles. Conociendo el resultado, Yahvé ridiculiza los esfuerzos y nota cómo el verso 4 es un paralelismo sinónimo. El que mora en los cielos se reirá. Él se burlará de ellos. En la versión Reina Valera y Biblia textual traduce los versos reirá y burlará. Aunque en la Biblia textual traduce sonreirá, la nueva versión internacional traduce ríe y burla. Lo interesante es que las traducciones de método literal traducen ambos versos futuros y la nueva versión internacional lo traduce en presente. En hebreo el verso está conjugado en pasado imperfecto. Esto tiene las siguientes implicaciones. La conjugación aterroriza, en tanto que la nueva versión internacional nuevamente presenta los versos en presente, es decir, reprende, intimida. La explicación del verso 4 para los versos es la misma que podemos utilizar aquí. Es decir, es una acción en progreso que Dios va tomando porque Él controla, gobierna y decide. No importa que los reyes y naciones lo intenten, no lo podrán derrotar, derribar o menoscabar. Es decir, el reinado de Cristo no se tambalea ante las argumentaciones y mentiras que el enemigo esgrime en su contra, porque su reinado está fundamentado en el poder de su palabra. El verso rodea el argumento y se construye sobre los dos anteriores, a saber, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Si tomas la unidad, es decir, el verso 4 y al 6, juntos forman un paralelismo constructivo. Es decir, los versos 4 y 5 presentan un argumento sobre el que se suma o construye el nuevo argumento del verso 6. Es decir, si los reyes y naciones de la tierra inutalmente confabulan, es porque Dios ha puesto a un rey sobre reyes y a un señor sobre los señores. Es interesante todas estas traducciones, ya que nuestro Dios Todopoderoso ha establecido a su rey, que es nuestro Señor Jesucristo, Rey Salvador. La palabra hebrea que traduce Reina Valera es puesto, es nasak, raíz primitivo, derramar, libación o vaciar. Por analogía se refiere a ungir un rey. Ante el desafío absurdo de las naciones, Dios mismo ha nombrado, asignado y ungido al Rey de Reyes y Señor de Señores. De aquí la referencia al monte de Sión. MacArthur explica que esto de este verso es irrisorio reto de ellos, es decir, que recibe respuesta en este poderoso pronunciamiento. Es tan cierto como si se hubiera consumado. Su rey será entronizado en el monte más destacado de Jerusalén. Por eso la tradición que hace la nueva versión internacional me parece que capta el sentido del pasaje cuando afirma, pues el Señor declara. Es importante que entendamos que en este rey y los demás reyes de la tierra, lo relevante de esto es que es la fuerza de su sola palabra la que decreta y determina quién es rey. A quien se le ha dado autoridad, no importa cuán poder militar, social o político crean tener las naciones de la tierra. No tienen el poder transformador de la palabra de Dios, que es inerrante e inefable, e infalible. Es totalmente cierto. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios penetra como esa espada de doble filo hasta los tuétanos de todo aquel que la escucha. Entendiendo siempre que el Señor tiene siempre la mejor palabra. Él tiene la última palabra ante todas las circunstancias, como le explicaba el pastor Icaza. Él siempre tiene la última palabra. Nosotros tenemos que entender que el Señor es el que nos da esa palabra de vida para entender todas aquellas cosas que necesitamos entender, para poder apreciar lo que necesitamos entender. Y cuando Él nos habla aquí, nos trata de entender que esto es una cuestión de señorío. Es la palabra del Señor el Todopoderoso, quien puede crear de la nada todo lo que existe y por lo tanto determinar el curso de la historia e intervenir en ella a favor de su pueblo. En una sociedad que camina desesperanzadamente tras la mentira de este mundo, nosotros podemos vivir con la certeza de que su palabra es absoluta, fiel, poderosa y que siempre se cumple. Esto debería darnos una certeza de vida y una seguridad que descansa
en el señorío de Dios y no en nuestras circunstancias. Maravilloso nuestro Dios. Cuando pude estudiar este tema con mi esposo, una vez más entendimos que la palabra de Dios es maravillosa y que su sola palabra es la que decreta lo que va a suceder con nosotros, lo que Él quiere con nosotros y lo que ha de pasar. Entonces, cuando dice que tenemos que recordar que es su palabra la que vale y no las mentiras del enemigo, es que siempre, siempre, en cada circunstancia y en cada momento, ir a su palabra para cualquier decisión y para cualquier circunstancia, Él puede hablar a nosotros. La otra diapositiva, pastor. Creo que Yo creo que ellos tuvieron algún problema, entonces como sí, creo que se ellos me enviaron desconectó la la... diapositiva, yo se la voy a colocar. ¿Cuál será? Ok, pastor. La número 3, he de recordar que ha pactado con nosotros. La que sigue, después de eso. No, la anterior, pastor. Esa, Eso. esta, ok, No, la otra, pastor. esta, Esa. ok. Ok, he de recordar que ha pactado con nosotros. Lo podemos encontrar en el Salmos 2, 7 al 9, donde dice Reina Valera, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero lo desmenuzarás. La Nueva Versión Internacional la traduce, yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré a las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasija de hierro. Y la Biblia textual la traduce, yo promulgaré el decreto. Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cedro de hierro y los desmenuzarás con vasija de alfarero. En la Reina Valera la traduce publicar en tanto. La Nueva Versión Internacional traduce proclamaré y la Biblia textual la traduce promulgaré. La palabra hebrea es afá, raíz primitivo, propiamente señalar con una marca como tarja o registro, es decir, escribir y también enumerar, intensivo, recortar, celebrar, enumerar, escriba, escribano, escribiente, hablar, lista, manifestar, numerar, número, proclamar, proferir, publicar y referir. Interesante que la palabra que se suma para proclamar o promulgar no solo el decreto del rey, sino para entronizar a su hijo, es la misma. Es su iniciativa redentora la que nos otorga un rey sobre todas las cosas. Esta es la interpretación que Pablo mismo enseña en Hechos 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sin duda, este es un lenguaje que nos recuerda el pacto de David. Esta sesión del verso 7 al 9 es un paralelismo constructivo en sí mismo. Obsérvenla como la Nueva Versión Internacional, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo. Hoy me ha llegado a ser
tu Padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrantarás con vara de hierro y las harás pedazos, como si fueran ollas de barro. Observe cómo sobre el argumento del verso 7, el rey proclama el decreto del Señor y a partir de aquí añade, tú eres mi hijo, solo pídelo, las quebrantarás. La promesa hecha a David del reino eterno en su descendencia tiene un cumplimiento inicial en Salomón, pero un cumplimiento final en Cristo. Hermano, vamos a poder conocer un poco más de este tema con mi hermana que va a continuar con algunos argumentos que destacan el pacto que debemos destacar. Gracias, Dios me les bendiga. ¿Quién va a continuar, Aribel? Pastor, le corresponde a la hermana Tecris. Ok, aquí estoy, pastor, ¿me escucha? Sí. Ok, por favor, la diapositiva que tiene los tres cuadritos de colores. Bien, esa relación de pacto de la que nos hablaba la hermana en la intervención anterior, en esta parte que son los versículos 8 y 9, tiene dos características o dos revelaciones que son sumamente importantes. La primera es que esa relación de pacto que está establecida allí en el Salmo que venimos revisando, nos da una misión evangelizadora. Revisando los versículos, allí en la diapositiva está en la versión traducción lenguaje actual. Dice, pídeme lo que quieras, te daré como herencia a las naciones y todo el mundo será tuyo. En tanto que en la Biblia del Jubileo, que tengo acá a la mano, dice, pídeme y te daré por heredad los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. Entonces, estamos hablando de Dios Padre ungiendo como rey al Mesías y otorgándole el señorío sobre todas las naciones. De manera que si Él ya tiene el señorío de todas las naciones, cuando Él nos encomienda la gran comisión, lo que hace es transferirnos ese derecho y hacernos copartícipe de esa herencia para que nosotros podamos llegar hasta las naciones. Y revisando en Mateo 24, en donde está el mandato de la gran comisión, el que es conocido por todos, perdón, Mateo 28, eh, justo el versículo anterior al de la gran comisión es el versículo 18 y dice, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él aquí está reiterando lo que ya ese salmo nos venía diciendo, y es que todo el poder del Dios omnipotente sobre las naciones ahora le pertenecen a Él. Estando Él en posesión de ese poder, siendo Señor sobre toda la tierra, entonces nos envía a nosotros. Y nos envía, pensaba yo, como embajadores plenipotenciarios. Un embajador plenipotenciario es una persona que representa en totalidad de poderes al presidente de su nación. Así que la misión evangelizadora que está en la Gran Comisión y que está aquí anunciada en el Salmo 2, simplemente es ir a tomar lo que corresponde por derecho, porque Dios se lo entregó al Mesías y el Mesías nos los dio a nosotros. Es el decreto divino. Tenemos entonces el poder, el privilegio y el poder de participar en la ejecución de ese decreto. Así que ir a las naciones no implicaría esfuerzos en el sentido de que no es que tenemos que ir a conquistar algo, sino solo a ejecutar ese decreto porque esas naciones
le pertenecen al Mesías y el Mesías nos las ha dado también a nosotros en herencia. Ahora, otro de los aspectos que se derivan de esta relación de pacto lo podemos ver en el verso 9 de este salmo. Estaría en la diapositiva, en la versión traducción lenguaje actual. Dice, gobernarás a las naciones con mano de hierro, las destrozarás como a ollas de barro. En la Biblia del Jubileo, que la tengo acá, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Relacionado o derivado de lo anterior, el Señor Todopoderoso le dio el poder al Mesías. El Mesías entonces tiene todo el poder, tiene todo el poderío y tiene todo el señorío. Y este mismo poder nos los confiere. Ahora, es un tema esto de tener un poder o de tener ese poder. Y el Señor, mientras estuvo acá en la tierra, nos modeló, nos indicó con su ejemplo qué debemos hacer con ese poder, de qué forma debemos usarlo, que siempre va asociado a la gracia. Así que estos dos versículos de este salmo maravilloso nos hablan de identidad en primer lugar, porque nos hablan de Dios como Padre, nos hablan de Dios como Rey soberano y de nosotros siendo partícipes en esto. Así que este salmo mesiánico nos interpela directamente, nos alude, porque nosotros también somos coherederos con Cristo, dijo Pablo. Así que tenemos también nosotros tanto la herencia de las naciones como el poder que el Señor nos asignó. Y nos da identidad, nos da herencia, pero también establece el propósito que tenemos. Y el propósito está en el versículo 8, que fue el primero que revisamos, en tanto la misión que tenemos de ir a evangelizar. Ese es el propósito. ¿Y cómo vamos a cumplir ese propósito? ¿Cuál es la herramienta que el Señor nos ha dado? El poder. Y no estamos hablando de cualquier poder, estamos hablando del poder del Dios omnipotente, estamos hablando del poder que resucitó al Mesías y del poder que nos dieron luego a través de su Espíritu Santo. Así que tenemos allí el quiénes somos, qué hemos recibido en herencia, cuál es nuestro propósito, perdón, y cuál es la forma o la estrategia o la herramienta con la que vamos a conquistar a las naciones. Y pensaba, antes de conquistar a las naciones, con las que vamos a conquistar nuestro propio yo y conquistarnos a nosotros mismos, porque la misión evangelizadora, por supuesto, debe empezar por casa, debe empezar en nuestro corazón, debe empezar en lo que Dios, ese Señor, ese Mesías, ha hecho en nosotros y sigue haciendo cada día, como explicaba la hermana, los tiempos verbales en hebreo son diferentes, entonces hay un presente progresivo, una acción continua, que es la que continúa en nosotros hasta el día de hoy y es la que debemos tener presente para cuando estemos o cuando estamos cumpliendo nuestro propósito y estamos llevando a cabo nuestra misión evangelizadora. De eso nos habla entonces esos versículos 8 y 9 del Salmo 2. Adelante, mi hermano Joyver. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga y les guarde. Pastor, ¿me puede pasar la diapositiva, por favor? La número 7, 8 y 9 son las mías. Dice, he de recordar que nos ofrece una garantía, ¿verdad? Le voy a primero a leer el Salmo 2, capítulo 10, 11 y 12, y dice así, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Aquí podemos ver tres traducciones como la Nueva Versión Internacional y la Biblia Textual. Y hay varios cambios en cada una de ellas, varias formas de traducirlos, pero todas con un mismo enfoque y un mismo propósito. Veamos cómo los hermanos resaltaban lo que es el poder y el señorío de nuestro Señor Jesucristo, porque es un salmo mesiánico. Y para comenzar, Dios hace un llamado a la prudencia, a servirle y a honrar al Hijo.
La última sección del Salmo 2 es una advertencia, ¿verdad? El Señor llama a estos pueblos a someterse y les advierte para que no caigan en su ira. También podemos ver que eh, este versículo es un paralelismo sinónimo, ¿verdad? Porque dice en la Reina Valera y en la Nueva Traducción dice a mi tía amonestación, pero en la NBI traduce déjense enseñar. Bueno, y como le mencioné anteriormente, sin duda es un sinónimo, es un paralelismo sinónimo. Utiliza palabras como educar, instruir, reprender. Entonces, ahí podemos verlo. También, como les mencioné anteriormente, la advertencia es que si no sirven a Dios a sus ungidos serán destruidos por la ira divina. Eh, Pastor, ¿puedes pasar la página, por favor? En el, en el versículo, en el segundo versículo dice el título de la guía, servir con alegría, ¿verdad? Pero aquí hay dos temas principales y es, en la traducción se utiliza como temor. La palabra griega es un sentimiento profundo de respeto por algo o alguien, pero hacia alguna deidad. Es como lo que podemos ver a través de la historia bíblica. Podemos, bueno, y cada uno sabemos ese significado, lo podemos entender muy fácil, pero es para nosotros que somos su pueblo escogido, es ese amor reverente. Sabemos que nosotros cuando decimos que tememos al Señor es que le tenemos un profundo respeto, una profunda devoción. Buscamos esforzarnos por vivir una vida piadosa y tener esa forma de reverencia que se manifiesta o se demuestra con un amor ferviente, ¿verdad? Nosotros, su pueblo escogido y los hijos nosotros que somos hijos del Señor, sentimos esto. En cambio, a los que no son escogidos, a los paganos, ellos sí, el texto bíblico demanda que van a caer, si no se ponen a cuenta, van a caer en la ira. Y por eso es la palabra terror, ¿verdad? Porque para los paganos, terror es miedo a la ira del Dios vivo y verdadero, ¿verdad? También quería mencionar que en Hebreos capítulo 10 versículo 31 dice la Biblia que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y me llamaba la atención que hace un tiempo yo leía una parte de un libro, que es una parte del sermón de Jonathan Edwards, El Gran Despertar, donde me llamó mucho la atención que decía que si Dios decidiera acabar el mal, Dios decidiera acabar el mal en la noche, ¿quién amanecería? Dando un claro énfasis en que no hay nadie bueno más que obviamente Él y nosotros por mera gracia de Cristo y por su vida. Él mencionaba que es horrenda cosa también caer en las manos del Dios vivo y él lo dice textualmente, bueno, el sermón se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, que es lo que trata de explicar aquí esta parte del texto, es que todo aquel que no es escogido, no es hijo de Dios, si no se pone a cuentas pronto, obviamente va a caer en la ira del Dios vivo y verdadero y eso debe causar terror. Pero no nos quedamos ahí porque también hace un llamado a servir a Dios con todo el alma, sus fuerzas y mente. Bueno, también sabemos que aquellos que no lo sirven y lo rechazan, ellos deben tener miedo, absolutamente deben tener miedo. Nosotros debemos tener confianza plena que el Rey Todopoderoso está de nuestro lado, que se llama nuestro Padre y que murió por nosotros, además, ¿no? Entonces, nosotros debemos tener confianza de eso, de ser llamado hijo de Dios, más todo aquel que lo rechace,
obviamente debe tener terror y miedo. Pastor, páseme la siguiente página, por favor. El tercer punto dice honrad al Hijo, que habla del último versículo, el versículo 12. Aquí la palabra hijo aparece en arameo, no en hebreo. Hay varias traducciones. La Reina Valera dice honrad, pero la nueva traducción internacional dice bésenle, y la Biblia textual dice besad. Yo coloqué besar intensamente porque es una forma de, no tiene una traducción específica. Dice el texto que es difícil, dice el escrito de los salmos mesiánicos que es difícil encontrar la traducción exacta, pero sí tenemos la idea. La idea clara es sometimiento, la idea clara es esa adhesión, como lo dice el pastor John MacArthur. Entonces, ese besar intensamente lo podemos ver de forma de someternos a Él, que es a Cristo, el Hijo, el ungido del Señor. Bueno, John MacArthur lo dice textualmente que este es un acto simbólico, indicaría adhesión y sometimiento. También las referencias bíblicas afirman esta interpretación. Recuerde que también, hermano, esto es un salmo mesiánico, por eso se refiere al ungido, se refiere a Cristo exactamente, que era lo que venían hablando los hermanos anteriormente. Y bueno, por último, su propósito, o el propósito de esto es confrontar, ¿no?, los planes de los reyes y de las naciones, y las naciones de la tierra. Sigo haciendo hincapié en esto que el Señor dice, déjense enseñar. El Señor dice, por medio de estos 3 versículos, que nosotros sirvamos con alegría, pero aquellos que tengan miedo, porque pueden caer en las manos del Dios airado. Y, y por último nos manda, ¿no?, por último manda a honrar al Hijo como Rey Supremo que es, y que lo hemos venido mencionando cada uno de los hermanos en este salmo. Hermano, tengo la duda si tengo que también decir la conclusión. Si la tengo que decir, me dicen. No, No. aquí la tenemos. Ah, ok. Aquí, Está bien, sí. perfecto. Igual le iba a Gracias, preguntar por eso. Joyver. Dale, muchas gracias, hermano. La conclusión en la guía, en su primera línea, dice, bienaventurados todos los que en él confían. Y es interesante que el reinado de nuestro Señor es eterno. Él ha tenido y tiene el control de toda persona y de todo reino. Y eso es una declaración de confianza donde cada creyente en el día de hoy necesita confiar en el Señor. Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos duros, pero este salmo nos recuerda que en Él estamos seguros. Lo otro tiene que ver con recordar siempre esa promesa de Dios, y esa promesa siempre es y será a favor de su pueblo. Él nos invita a ejecutar el derecho divino y estamos a la orden de nuestro Rey, al servicio de nuestro Señor. Entonces necesitamos ser sensibles a su voz. También necesitamos recordar que el reinado del ungido de Dios tiene el sello de garantía que nos otorga una identidad para disfrutar de su herencia. En nuestros tiempos, o en las historias que conocemos de los reyes, muchas veces el disfrutar de lo que tenía solamente se quedaba a un grupo. Sin embargo, el Señor ha sido hermoso en otorgarnos a nosotros el poder confiar y creer en Él y participar de esa herencia. En nuestro diario vivir tendremos muchos conflictos y aflicciones, pero Él venció. De hecho, Jesús mismo fue burlado, se le fue colocada una corona de espina. Él sufrió eh, hasta el punto de morir, pero suficiente fue 3 días de silencio y hoy nosotros podemos gozar de la victoria que tenemos en el Señor. Así que confiemos en el Señor. Siempre habrá quien se rebele, siempre habrá quien se levante, siempre existirá a nuestro alrededor quienes no se burlen o no crean en Dios, pero los que fuimos llamados y los que somos llamados a conocer a Dios tenemos la confianza y la seguridad y la firmeza de que en Él estamos seguros. Muchísimas gracias por el privilegio de participar en esta exposición, y de verdad que este salmo ha sido muy significativo, no solamente en una lección, sino particularmente en este momento de mi vida. Ha sido un salmo que me ha refrescado y me ha hecho reconocer
que en Dios yo tengo la victoria, a pesar de que las situaciones han sido adversas y difíciles. Muchas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Era Laura. Ok, qué bueno. Gracias, hermanos, por la presentación del Salmo número 2, de poder dedicarnos a estudiar el Salmo número 2. Es interesante ver que en el Salmo a- se presentan 4 títulos acerca de Cristo. Un salmo realmente mesiánico, como decir, como uno podría decir casi en su totalidad. Recuerden que hay salmos mesiánicos que usan una porción, algunos textos, algunos versículos, algunos pueden usar un solo versículo, pero hay salmos como esto que casi la totalidad del texto bíblico se refiere a Cristo, ¿no? Y se presenta como ungido, rey, hijo y señor. Esos 4 títulos se presentan de Jesús en el Salmo. Ungido, que sabemos que es Mesías en el Antiguo Testamento y Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ungido, rey, hijo y señor. También es interesante ver que no se cita solamente en un texto del Nuevo Testamento, sino que se cita por lo menos en unos 5 textos, en 5 o 7 ocasiones en el Nuevo Testamento se cita. Entonces uno puede buscar esa cita para, para para ampliar el entendimiento que uno puede tener hacia los salmos. Porque, por ejemplo, una de las citas fue cuando fueron amenazados de que no predicaran el nombre de Cristo, cuando fueron amenazados. Y cuando ellos, Pedro, guiando a los discípulos, ellos oraron, alzaron su voz y dijeron, soberano Señor, ¿verdad? Ha sucedido, eso está en Hechos capítulo 4 precisamente el versículo 27 podemos ver exactamente cómo dice Hechos 4:27. Dice, Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, ahí en medio de del germen, del inicio de esa persecución, ellos vieron el cumplimiento del Salmo número 2 y oraron precisamente para tener el denuedo, la valentía, el valor para seguir adelante sabiendo y reafirmando que lo que había sucedido era lo que Dios había, lo que había establecido, lo que el Padre había establecido que sucediera en ese sentido. Y si nosotros vemos, por ejemplo, el otro texto de Hechos 13:33, que también se cita en relación a la resurrección de Cristo. Cuando está predicando, entonces le dice, bueno, él resucitó y como está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el libro de Hebreos, en capítulo 1 versículo 5 y en Hebreos 1:5 también se cita y se habla de Jesús como, se amplía un poco esto hablando de Jesús como el Señor, como el ungido, como superior a los ángeles, como el que es digno de adoración, o se habla y se habla de la majestad, ¿verdad? Del Señor, ¿no?
Así como, por ejemplo, cuando Isaías tuvo la visión del trono y tuvo la visión del trono alto y sublime y no un trono vacío, sino que el Señor estaba sentado en el trono y reinaba sobre toda la tierra. Y esa es realmente la visión que nosotros tenemos que tener en relación a Dios, en relación a Cristo, como el ungido, el Rey, el Hijo y el Señor. Este, hay una parte cuando dice, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Ve? Este, que es muy interesante. Yo leí acerca de un autor que dice que cuando dice yo te engendré hoy, no es la entrada a la vida, sino la entrada al oficio. Y realmente estos textos que se citan presentan a Cristo en su entrada al oficio, no a la vida, porque si fuera a la vida, entonces habría un tiempo en que Jesús no existió. Y eso negaría la divinidad de Cristo porque Él es el Hijo eterno de Dios. Entonces, cuando habla de yo te engendré hoy, no es en el sentido así como de nosotros que, como decir, la entrada a la vida, porque nosotros, la entrada a la vida es cuando somos engendrados. En el caso de Jesús, cuando dice yo te engendré hoy, no es la entrada a la vida, sino la entrada a su oficio. Y es interesante cuando, por ejemplo, el autor de Hebreo en el capítulo 1, como el versículo algo 6 o 7, dice, y otra vez cuando introdujo al primogénito al mundo, dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. A otra cosa que me gustaría resaltar es que en nosotros siempre, o sea, se cumplió en Cristo que se levantaron los principales sacerdotes, se levantó los religiosos, el gobierno, todo en contra de Cristo. Y, en, y siempre nosotros en todas las épocas, en todo el tiempo, siempre se levantarán y consultarán unidos. Cuando uno habla de consultar unidos es hacer planes, ¿verdad? Siempre el enemigo, el diablo siempre está haciendo planes en contra de la iglesia de Cristo, en contra del Señor, en contra de sus hijos y todo eso. Entonces, pero nosotros tenemos que si nos enfocamos en eso, por ejemplo, en los planes, si yo me pongo todos los días a pensar qué planes hizo el diablo hoy para atacarme, para embromarme, entonces yo voy a estar ansioso. Entonces yo no voy a estar enfocado tengo que entender la realidad que el diablo, que los enemigos de Dios y de la iglesia siempre se levantarán y consultarán unidos y harán planes en contra de nosotros, pero nuestro enfoque tiene que ser más bien en el Señor se reirá de ellos, el Señor se burlará de ellos, con su ira los turbará, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Él lo hace porque Él es el ungido, el Rey, el Señor, el Hijo. ¿Ve? Entonces, nuestro enfoque tiene que ser en Él. Y lo último que me gustaría decir es que el diablo es el usurpador. Porque ese versículo que dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión los confines de la tierra, ese fue prácticamente lo que el diablo usó en la tentación cuando le dijo, mira los reinos de este mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, el diablo siempre él es el engañador, el usurpador, y él quiere ofrecernos lo que él quiere, él muchas veces trata de ofrecernos lo que realmente Dios ha prometido que nos va a dar. Y mucha gente entonces se deja engañar por el diablo en ese sentido. Pero él muchas veces promete lo que Dios, él muchas veces trata de prometernos lo que es la promesa de Dios, tomando lo de Dios
para tratar de engañar a la gente. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Él le dijo eso al Señor, ese es como, esas son como las conchas de mango de la vida. Entonces, pero nosotros no debemos caer en ninguna concha de mango de esas, sino que tenemos que ser firmes de que en la promesa del Señor para nosotros. Entonces, ese salmo tiene una riqueza muy grande para nosotros y nos enseña mucho acerca de Cristo. Ok, si alguien tiene algo que preguntar o que añadir, que complementar, también puede hacerlo. Es su oportunidad. ¿Quién quiere añadir algo, preguntar algo? Ariel, creo que va a hablar. Dele, pues, active el micrófono y diga. Listo. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien. Solamente una preguntita. Cuando usted dijo eh, Entrar al oficio. entrada en el oficio, ¿a qué se refiere? Se dice que no es a la vida, sino al oficio. Bueno, porque ese versículo cuando dice yo te engendré hoy, cuando uno dice que no es entrada a la vida, no es la entrada a la existencia. Porque si decimos que es la entrada a la existencia, entonces hubo un tiempo en que Jesús no existió. Ok, Y si hubo un tiempo en que Jesús no existió, no es eterno y no es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice yo te engendré hoy, no es una entrada a la vida, no es una entrada a la existencia, sino al oficio. Es una entrada a la encarnación, Ah, sí. Al a la ministerio. encarnación. Y cuando hacen la cita, entonces se refiere también al bautismo, al sacerdocio, al ministerio y todo eso. Entonces, es en ese sentido que se interpreta: yo te engendré, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Ok? gracias. Eso tiene que Gracias. ver con su rol mesiánico. Exacto. Ok. Sí, señor. Y para entender nosotros que tenemos un presente en el caso del ser humano, ¿no? En cambio, él es eterno. Sí, señor. Ok. Estamos bien entonces. Entonces vamos a entrar al siguiente tema, que es la lección número 4. ¿Quién va a iniciar? ¿A quién debo poner de coanfitrión a alguien? ¿Van a hacer una presentación de diapositivas o No, están mi listos? hermano, buenas noches. Voy a subir las láminas. Gracias, mi hermano. Ok, Aarón. Entonces vamos a colocar a Aarón de coanfitrión. Listo, es su tiempo. Es tiempo del equipo número 4. Listo, comenzamos. La lección número 4 se trata del Salmo 3, aprendiendo a descansar en la obra de Cristo aun cuando la vida duele. Los integrantes del hermano Aarón Salcedo, Edgar Infante, Gianluca Carrillo, Alfonso Pérez y mi persona Glenda González. Bajo la dirección del hermano Eleazar Bermúdez, y estamos estudiando salmos mesiánicos del hermano Esaú Reyes de la Cruz. Siguiente lámina, Salmo 3. La introducción. El Salmo 3 es un salmo de lamento y confianza, escrito por el rey David en un momento de gran peligro, cuando huía de su hijo Absalón, quien había orquestado una rebelión para usurpar su trono. En él David expresa su angustia y peligro, rodeado de enemigos que buscaban su muerte, pero también su fe inquebrantable en la protección de Dios.
¿Cuál fue la situación de David allí? Se describe con claridad en los primeros versículos del Salmo. En primer lugar, enemigos numerosos. El Salmo 3:1, cuando David clama, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Se sentía abrumado por la cantidad de personas que se oponían a él. En segundo lugar, la desesperanza y burla. La encontramos en el Salmo 3:2, el versículo 2. Sus enemigos no solo lo perseguían físicamente, sino que también se burlaban de su fe diciendo, no hay para él salvación en Dios. Esto representaba un ataque a su esperanza y a su relación con Dios. El tercer lugar, peligro inminente, estaba en una situación de riesgo mortal, donde su vida corría peligro. Se describe a sí mismo como alguien que necesitaba la protección divina para no ser destruido. Pero ahí vemos de una vez la respuesta de David. A pesar de la desesperación de su situación, la respuesta de David no fue el pánico, sino una confianza inquebrantable en Dios. Lo vemos, el clamor a Dios. Su primera acción fue orar y clamando a Dios por ayuda. Reaccionó a su vulnerabilidad y buscó refugio en el Señor. En segundo lugar, vemos la confianza en la protección divina. En el verso 3, David afirma su fe diciendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Lo ve a Dios como un protector personal y su fuente de dignidad. En tercer lugar, la fe en respuesta de Dios. En el Salmo 3:4, a pesar de la situación, él estaba seguro de que Dios respondía a su clamor. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Número 4, la paz y la seguridad en medio del peligro. Lo vemos en el versículo 5. Esta confianza le permitió experimentar una paz interior que le permitió dormir y descansar, a pesar del asedio de sus enemigos. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Número 5, determinación y victoria final. Eso lo vemos ya finalizando el capítulo 3 del Salmo, en versículos 7 y 8. El Salmo termina con una declaración de victoria y fe en la salvación de Dios. A pesar de que la batalla no había terminado, su confianza en Dios le da la seguridad de que al final era victorioso. Ahora pasamos a las características. Su dolor. El Salmo 3 es un salmo denominado lamento y tiene características muy diferentes. Belcher explica que los salmos de lamento expresan el lenguaje de sufrimiento y están llenos de preguntas para Dios. No lo opuesto a los himnos, los cuales expresan el lenguaje de alabanza y están llenos de gozo. Hay más salmos de lamento en los salmos que himnos de alabanza a Dios, lo que demuestra que la vida está llena de problemas y dolor. Richard Belcher es un autor y teólogo reconocido por su enfoque en la interpretación bíblica y su énfasis en la conexión entre el Antiguo Testamento y la obra de Cristo. Es el autor de libros El Mesías y los Salmos, donde argumenta que todos los salmos, de una u otra forma, se relacionan con la persona y la obra de Cristo, y no solo los tradicionalmente llamados salmos mesiánicos. Belcher destaca cómo los salmos apuntan al Mesías como rey, profeta y sacerdote, y cómo pueden ser utilizados para predicar el Evangelio. Su obra es citada en este documento como una referencia clave para el estudio de los salmos desde una perspectiva cristocéntrica. Esto nos muestra unas características diferentes de los salmos de lamento. No solo expresan el dolor de manera bíblica, sino que a pesar de el resultado siempre es la adoración como reconocimiento del señorío de Dios sobre todas las cosas y la confianza que el creyente debe tener en él. Belcher estructura las características y elementos distintos de estos salmos de la siguiente manera.
Los salmos de lamento contienen varios elementos básicos. Comienza con una invocación dirigida a Dios y muchas veces seguido por una súplica para que Dios los ayude. No necesariamente todos los salmos de lamento tienen esta misma estructura, ni en la misma forma, ni en el mismo orden, ni en la misma, o sea, en ese mismo orden, no todos se van a conseguir igual, todos los salmos de lamento. Primero, el dolor o angustia. Lo vemos ahí, es la parte principal del lamento, es la queja, la cual surge de alguna situación de angustia. El salmista podría enfocarse en su frustración con Dios, normalmente en forma de preguntas dirigidas a Dios, o frustraciones con sus propios pensamientos o acciones, o frustraciones con acciones de otros contra él, como los enemigos. En segundo lugar, está la expresión de fe y confianza. La mayoría de los lamentos continúan con una declaración de confianza en que Dios ha escuchado la queja y Él responderá. Y en tercer lugar, la petición de ayuda a Dios. Esta certeza de ser escuchado también conduce a la alabanza a Dios, de modo que muchos lamentos terminan con alabanza. No todos estos elementos se encontrarán en cada salmo de lamento, como ya lo dije, en el mismo orden. Sin duda, nuestro Salmo 3 contiene estos elementos descritos por Belcher. No hago alusión a todos las figuras literarias y los paralelismos, porque eso les toca a mis hermanos, y dejo al hermano Aarón con la siguiente lámina. Muy bien, siguiendo con el Salmo 3, que se le está haciendo un exégesis. Entonces, el primer punto que nosotros encontramos allí fue el planteamiento del problema. Sabemos que el planteamiento del problema no es otra cosa que la identificación y descripción de una situación o dificultad que se requiere de una solución o mejora, pero de inmediato. Como ya dije, pues el Salmo número 3, que se le está haciendo la exégesis, y voy a tomar algunos puntos en la cual habló mi hermana Glenda, vemos una situación muy grave de angustia y persecución que vivió David al huir de su hijo Absalón. No era que le iba a vivir, sino que la vivió en ese momento. Todos sabemos que Absalón pues, se le rebeló contra su papá. Pero leyendo los salmos nos damos cuenta de que David hizo algo que tiene que hacer una persona que en verdad ha puesto su confianza y su fe en el Señor. Dice que David clamó a Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que hacerlo en medio de cualquier circunstancia. Pero me llama la atención que David sabía, independientemente de la angustia y problema que estaba viviendo, que él, su primer recurso, y usó uno de los recursos que nosotros nos damos, fue la oración, ¿no? Entonces, David clamó a Dios, porque él vio que eran muchos sus enemigos. Yo estoy tan seguro que David no sabía, no pensaba que tenía tantos enemigos y tantos adversarios. Ahora, esto lo voy a enfocar desde el punto de vista de sus enemigos. O sea, basado en este comentario que David clamó al Señor, yo pienso que los enemigos de David dudaban de que Dios podía salvarlo a él, porque eran demasiada gente. Por supuesto que humanamente, y considero que esto llevó a David a sentirse débil, abrumado por la magnitud de tanta gente que lo iba a perseguir, una situación muy difícil. ¿No? Entonces, para resumir el planteamiento del problema, yo podría decir que basa en persecución y traición, multiplicación de sus enemigos, dudas sobre su salvación y un último punto que quisiera acotarlo allí, sentimiento de debilidad. Digo esto porque este sentimiento de debilidad fue generado por, claro, por la persecución, el cansancio, ¿no? Y quizás en algún momento dado esto tuvo sensación de David de derrota. O sea, considero particularmente que ya David daba por sentado que él no iba a poder más. Entonces, el segundo punto es el dolor es real. Voy a dividir este punto en dos partes. El dolor es real y la otra parte, pero no justifica que pequemos. Cuando digo que el dolor es real, es como, desde mi punto de vista, viene a ser como un mecanismo de protección y defensa que nos pone en un estado de alerta ante posibles daños. Entonces, pero la otra parte dice, pero no justifica que pequemos contra otros.
Digo esto porque el Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Entonces dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Mi hermano, nuestros sentimientos son totalmente reales, pero no son pecaminosos en sí. Lo que sí es pecaminoso es cómo vamos a actuar en medio de cualquier emoción. Eso sí puede ser. Y el último punto dice, el dolor no puede robarnos nuestra salvación. Claro que no nos puede robar nuestra salvación, porque la fe cristiana sostiene que la salvación es un regalo que viene de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Independientemente de la situación que nosotros estemos pasando o la cual pasó David, sea dura, no sea, o sea difícil, un sufrimiento muy grande, por supuesto que no nos debe robar la salvación, porque culmino con porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero él dice, nosotros tenemos que confiar porque ha vencido al mundo. Gracias. Ok, hermano, Dios les bendiga. Sigo con el punto número 2 que habla sobre la certeza de la fe en medio del sufrimiento y tiene dos, dos puntos, que el punto 2.1 que es promesa de protección y el punto número 2 que es promesa de que Él escucha nuestras oraciones. El primero es que el principal es de la certeza de la fe en medio del sufrimiento y esto corresponde al Salmo 3, versos 3 y 4. Dice así en la Reina Valera, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Estos versos expresan el consuelo, el alivio y la seguridad, la confianza en medio de la angustia y luego del dolor. Como sabemos, en estas expresiones que son la palabra de Dios, exhalada por el Espíritu Santo, por naturaleza fueron y son consuelo diario a los renacidos. El hermano autor del libro, Esaú, dice que este es un paralelismo emblemático, ya que contrasta una idea concreta con una idea simbólica o figurativa. Entre los 7 paralelismos, este es el hermano en este curso, nombra 7 paralelismos y el emblemático está, si lo numero, es en el número 5. Y luego viene donde dice que esto es una certeza generada por promesas a saber, que es en el punto 2.1, dice promesa de protección. Dice que el hermano en el medio de la página dice, pero jurando por Abraham que será obediente en cada aspecto del pacto y que cuando no pueda cumplir él proveerá a uno que será partido por la mitad, anunciando la obra de Cristo en lugar de todos los que somos descendientes de Abraham por la fe. Así que el verso 1 es clave porque dice que la protección es como un escudo, es por el pacto. Yo soy tu escudo, es decir, Dios tomando la iniciativa por gracia y comprometiéndose por nosotros. Eso, la seguridad que podemos tener está en Gálatas capítulo 3, versos 7 y 14, que dice que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. Y en cuanto a estas promesas, si leemos el Salmo 49, 55, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperé en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. La confianza que tenía o la fe que tenía David en el momento, pues estaba muy clara, muy concreta y estaba digamos, en el nivel que se debe tener la fe, porque confiaba plenamente. Es una afirmación. Cuando él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, está haciendo una afirmación. Es real lo que de verdad está diciendo. No está suponiendo nada, sino está diciendo lo que de verdad siente.
lo que de verdad lo está moviendo desde adentro hacia afuera, de confiar y esperar en ese Señor, porque es un escudo para él, lo protege en toda la forma. Dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa palabra gloria también fue usada por el apóstol Pablo en el capítulo número 1, verso 24, al final de Gálatas, donde dice que cuando él estuvo 3 años fuera, después que el Señor se le apareció en el capítulo número 9 hacia rumbo a Damasco, dice que los hermanos, dice que veían la gloria de la gloria de Dios en Pablo, por la forma en que como Dios lo había transformado, o sea, la forma es como empezó a mostrar su fe. Creo que es algo parecido a eso. Luego dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. En el punto número 2.1, que tiene que ver con las promesas, que Dios escucha nuestras oraciones. Este es en el verso 4, dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo. Igual el hermano Esaú considera que también aparece un paralelismo emblemático, porque de igual manera hace una acotación concreta, o sea, una idea concreta y una idea simbólica. Y entendemos que el Nuevo Testamento de igual manera usa expresiones como en el capítulo número 6 del libro de Mateo, en el capítulo número 11 del libro de Lucas, sobre lo que es el Padre Nuestro, o sea, la forma en que, digamos que es un modelo, ¿no?, de cómo uno puede expresar todas sus angustias, todo lo que, sus alegrías, sus emociones delante de Dios. Y es un modelo que tenemos para nosotros poder mejorar nuestra relación o hacerlo de una manera más concreta o más sabia. Así, de igual manera entendemos que si David se movía de esta forma o se expresaba de esta manera, era porque su relación era muy íntima con el Señor, estaba muy acercada, y esa debe ser la forma en que nosotros también debemos eh, actuar o como debemos depender de, de Dios, como lo hacía el salmista. Hay expresiones de, dice que expresiones sobre, por ejemplo, en el Padre Nuestro dice que nosotros debemos pedir de acuerdo a lo que Dios tiene determinado en su palabra. También está expresado en Juan capítulo 5, verso 4, que dice que es de acuerdo a como Dios lo dice. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quiere decir que David lo estaba haciendo de una forma, digamos, una forma muy madura, como confiaba en Cristo, y lo hacía de esa forma, haciendo ver que esa promesa se iba a cumplir, que lo iba a proteger. También entendemos que, por ejemplo, en el capítulo número 9 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, verso 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Considero también que eh, el rey David pues sabía todas estas cosas y se expresaba de esa forma. Ahora entendemos que nuestro estado de ánimo va a depender de nuestra fe. La fe tiene un crecimiento. La fe de David es una fe fuerte, robusta, y por eso tenía esa tranquilidad de poder confiar en Dios, que es lo que podemos ir aprendiendo de él, tener esa tranquilidad, esa fe, esa fortaleza en esa fe. Pero que estaba diciendo que si nuestro estado de ánimo depende de la fe depende de acuerdo al crecimiento que se tenga, o sea, o a la relación que tengamos con Dios. Y esa relación que vamos a tener o debemos tener con Dios siempre está directamente relacionada con la lectura, el estudio y la meditación de la palabra, porque ella es la que actúa para eso. De hecho, es la que nos puede consolar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12:3 digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense así con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice en el 2 de Corintios capítulo 1, verso 24,
no que nos engañemos, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estamos firmes, de acuerdo a cómo esté alimentada nuestra fe, de acuerdo a la relación que tengamos, es que podemos tener una fe robusta como la tenía el rey David. Dios permita que nosotros podamos seguir mejorando. De verdad estoy maravillado, hermanos. Yo estoy maravillado de estos estudios. Yo soy muy, pero muy quedado con esto. Y bueno, y aspiro a seguir aprendiendo, seguir mejorando. Pero de verdad que yo jamás me imaginé que existían tantos paralelismos. Yo simplemente usaba la palabra paralelismo haciendo referencia de que un pasaje es parecido o da una misma idea de un libro a otro libro. Hasta ahí. Pero no tenía idea de que existía paralelismos sinónimos, el paralelismo antitético, el sintético y que es el mismo constructivo, el que es escalonado, el que leí que es el emblemático, y de verdad estoy maravillado que a medida que uno pues vaya mejorando todas estas cosas, pues debe uno seguir mejorando en preparar un mensaje o en cómo compartir uno el evangelio. Dios lo bendiga. Bien, hermano, continuamos con la explicación de la vida de confianza en medio del dolor que nos enseña el Salmo 3. Como respuesta a la fe y confianza en el Dios vivo y verdadero, David experimentó tres certezas: la certeza de protección, la certeza de justicia y la certeza de salvación. La certeza de protección está contenida en los versos 5 y 6, y el verso 5 es un paralelismo constructivo y expresa: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Matthew Henry, en su comentario bíblico, afirma que a pesar de los peligros, la maravillosa calma y seguridad que expresó David en el Salmo 3 es por haber encomendado en oración su persona y su causa a Dios, y al estar seguro de su respuesta y de su protección. El verbo sustentar, que leímos en la versión 1960 de Reina Valera, la versión nueva, la versión internacional y la versión textual traducen como sostiene, ya que en hebreo tiene el sentido de sostener, mantener y apoyar. Lo interesante, según el autor del texto de estudio, es que el verbo mismo está en pasado, es decir, es algo que Dios ha decidido ya para nosotros en la eternidad pasada. Sostiene, transmite la idea de cuidado, protección y provisión. Debido a ello, el rey David también afirmó en el verso 6 del mismo Salmo 3 que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En el texto de estudio, el autor hace referencia a que dormir o descansar en paz pues es terapéutico. Para comentar un poco sobre esto, cuando una persona está preocupada, tiene ansiedad, se siente agobiada, generalmente el cuerpo pues produce o segrega más cortisol de lo que debe generar. Y eso hace que la persona esté en modo alerta, en todo tiempo teniendo como precaución o estando muy activo. Y eso impide que la persona pues pueda descansar o pueda conciliar el sueño. Sin embargo, la confianza y la fe en Dios permite que a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir, pues esos niveles de cortisol se puedan mantener regulados y la persona pues de alguna manera, a pesar de la situación, pueda sentir cierta tranquilidad y confianza. También en el texto se nos explica que una persona que confía en Dios es como un niño que confía en su padre. Si el padre pues le dice al niño que realice algo como abalanzarse sobre sus brazos o una actividad donde el padre va a intervenir en su favor, pues el niño con toda confianza actúa en relación a lo que el padre le ha dicho. Recordemos que en el hebreo la rima es de pensamiento. Es por eso que la idea central del verso 5 es la base para la construcción de la idea o pensamiento del verso 6. Es decir,
puedo acostarme, dormir y levantarme a pesar de estar rodeado y amenazado por un gran ejército, porque Jehová me sostiene. Esa es la confianza con la que vive quien tiene la certeza de la protección del Dios vivo y verdadero. Continúa el siguiente hermano. Bueno, pienso que el hermano Alfonso no lo vemos conectado allí. Entonces, en la última lámina habla de las últimas dos certezas, la certeza de la justicia y la certeza de la salvación. Esto le toca al hermano, pero voy a tratar de cerrar esta parte. Nosotros sabemos que la certeza de la justicia en el cristianismo es la justificación en el acto de Dios declarar a un pecado justo por medio de la fe del Señor Jesucristo, ¿no? Los cristianos nosotros tenemos la certeza de la justificación al confiar en la obra del Señor Jesucristo, que incluye su vida perfecta y su sacrificio en la cruz del Calvario, basado siempre en la fe y en la evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo entre los muertos. El otro punto es certeza de la salvación, ¿no? Se fundamenta en la promesa de Dios y su fiel palabra, no en los méritos propios ni en los sentimientos de nosotros, no. Se manifiesta a través de la fe genuina en Jesucristo, confesándolo a Él como Señor y Salvador y creyendo en su resurrección. Y se fortalece uno mediante el Espíritu Santo de Dios. La certeza de la salvación, por supuesto, que no la da Efesios 1:13, que dice que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa del Señor. Bueno, mi hermano, gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Bueno, ya podemos quitar la diapositiva. Bueno, gracias hermanos por la presentación de bueno, yo pensaba que eran muchos estudiantes, pero son muchos archivos que aparecieron en la pantalla. Gracias por la presentación de este Salmo número 3, que es el primer salmo que habla acerca de los episodios de la vida de David. Hay 14 salmos que hablan de episodios de la vida de David y este es el primero. El Salmo 7 es otro y otros salmos también. Es bueno también cuando hay textos bíblicos muy parecidos, porque nosotros citamos mucho uno que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Dormí, aquí dice entonces, dormí, desperté, porque este, dormí y desperté. A ver cómo es que dice el Salmo exactamente. Dice, exactamente dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Ve? Y es bueno, como los hermanos lo han explicado, que dormir tranquilo, despertar bien,
primero esa es una bendición de Dios y en medio de las circunstancias que estaba viviendo David, que estaba por allá huyendo de su hijo Absalón, tuvo que sufrir eso de tener que salir de Jerusalén, de tener que dejar su trono, y más por la circunstancia que era su propio hijo y todo el pueblo que le daba la espalda y la persecución que pesaba sobre él. Sin embargo, él pudo decir, dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Y como dije, relacionado con el otro texto que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace, vivir confiado. Bueno, ese es como, ese es como un buen ejemplo para nosotros que en medio de las circunstancias difíciles que pasemos, que vivamos, nuestra confianza debe permanecer en el Señor. Porque muchas veces el enemigo nos hace dudar y, y, mm, y nos hace dudar del apoyo de Dios. Porque David perdió el apoyo del pueblo, pero cuando él perdió el apoyo del pueblo y lo que hace alusión del Salmo es que la gente estaba como tratando de convencerle o diciendo en su burla hacia él que él había perdido el apoyo de Dios. Y eso era, o sea, ahí como, esa era como la flecha del enemigo, era hacerle a él pensar que él había perdido el apoyo de Dios. Quizá ustedes conocen lo que hizo Simei, un familiar de Saúl. Cuando David estaba huyendo de Absalón, entonces él comenzó a lanzarle tierra, piedra y todo, y a maldecirlo. Y le dijo, maldito, tú eres un hombre sanguinario y perverso, y todo lo que te está pasando es por todo lo malo que tú hiciste en contra del rey Saúl. Entonces, si bien es cierto, todo esto vendría a ser, uno podría verlo hasta como consecuencia del pecado de David, con Betsabé, de su adulterio, de lo que él hizo, ¿no? Pero ya en ese momento había una buena relación de él con Dios. Y entonces este hombre le está diciendo, todo esto que te está pasando, Dios te está castigando por lo malo que tú hiciste en contra de Saúl. Bueno, quizás si el hombre le hubiera dicho por lo malo que tú hiciste, en, en contra de Bexabé, a lo mejor hubiera hecho un efecto diferente en David. Pero él decía, ustedes saben que David, no levantó su mano contra el rey Saúl. Pero sea lo que sea, lo que este hombre hacía, porque este hombre hizo esto y realmente el propósito era hacer dudar a David de que había perdido el apoyo de Dios. Y, y, mm, y, y a mí me gusta mucho esa parte porque David sencillamente dejó que ese hombre hiciera todo eso. Y los criados le dijeron, ¿quién es este perro para que venga a maldecir a nuestro rey? Le dijeron, David, le cortamos la cabeza. David dijo, Déjalo. A lo mejor por todas esas maldiciones que me está echando, Dios se acuerde de mí y Dios me bendiga, ¿verdad? Entonces, pero que apuntaba en eso. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles que nosotros vivimos y aún en medio del pecado, porque ya David quizá ya en ese momento se había reconciliado con el Señor y todo eso, pero entonces estaba el enemigo, el diablo, tratando de hacerle dudar del apoyo de Dios. Pero David
él sabía que había perdido el apoyo del pueblo, pero realmente este es un salmo donde él expresa su confianza de que él no había perdido el apoyo de Dios. Entonces, Dios, y realmente él tiene la confianza en el sustento de Dios y también en la victoria de Dios, en la victoria que Dios le iba a dar y le dio. También en la parte donde dice, levántate, Señor, esa es una frase militar que usó Moisés en Números capítulo 10:35 y que pedía a Dios que saliera para defender a su pueblo y llevarlo a la victoria. Entonces, esa era una frase militar cuando él dijo, levántate, oh Dios, ah, para que Dios fuera el que le defendiera y el que le diera la victoria en medio de esta situación que le estaba viviendo. Bueno, y recordamos lo que dice Romanos 8:31, no estaba escrito en el tiempo de David, pero Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, este es un salmo muy bonito, muy especial, este, que en medio de las circunstancias difíciles, David pudo expresar su confianza en Dios. Y todo lo que el Señor, imagínense cómo David, mira al Señor en medio de su crisis, el que le sustenta, mi gloria, el que levanta mi cabeza, ¿verdad? Tantas frases allí que muestran que uno podría ir, enumerando todas esas frases que él expresó allí, este, para reafirmar su confianza en Dios en medio de este episodio de su vida que fue difícil, pero que da testimonio de que Dios le sustentó. Un autor dice que quizá David compuso este salmo cuando, Adam Clark dice, David compuso este salmo cuando se vio obligado a abandonar Jerusalén, pasando por el monte de los olivos, llorando con su ropa rasgada y con polvo sobre su cabeza. Pero él compuso este himno, este salmo, y entonces muestra la confianza de Dios en medio de todas las situaciones. ¿Y qué más nos puede enseñar para nosotros hoy también? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o complementar algo más sobre el Salmo 3? Puede hacerlo. Sí, solamente quería complementar el hecho de que los salmos de lamentos nos permite, y es interesante eso porque se da la dinámica de que podemos quejarnos, ¿verdad? En algún momento nosotros atravesamos circunstancias que sentimos que Dios nos ha olvidado, sentimos que Dios ya no nos acompaña, porque a veces pasamos situaciones muy difíciles y no vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Sin embargo, si unimos el Salmo 2 con el Salmo 3, Dios está actuando, Dios está obrando, pero nosotros no lo vemos y entonces eso nos lleva a veces a quejarnos. Es interesante que en el Salmo 3, ¿verdad? Dios no reprende al salmista por la queja, sencillamente es una manera de dejarlo expresar y él expresa su incomodidad, su humanidad, así de sencillo, su humanidad. Pero al mismo tiempo resalta que es la diferencia de los que tenemos a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor, es que al mismo tiempo, el mismo Salmo nos permite afirmar que Dios es fiel, que Dios no nos abandona, que Dios siempre nos respalda, que en Dios estamos confiados y seguros, a pesar de lo duro que podamos experimentar distintas circunstancias o momentos difíciles de la vida. Y no hay nada más difícil que enfrentar, ¿verdad?, la sublevación o el conflicto con familiares cercanos. En este caso, David está haciendo alusión también a esa sublevación de su hijo, ¿verdad?, contra él. Y eso pues duele mucho cuando uno experimenta situaciones así. Sin embargo, él al mismo tiempo nos invita a pensar que Dios
nos sigue acompañando a pesar de que nos da un lugar para que nos quejemos y para que lamentemos nuestra situación. Eso no hay ningún problema delante de Dios. Sí, señor. Gracias, Pastor Josué, por esta aclaración, porque este, sí, sí está permitido lamentarnos, ¿verdad? Y por eso tenemos el libro de Lamentaciones. Pero en medio del lamento, entonces nosotros afirmamos la fidelidad y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Ok, ¿alguien más quiere hacerlo? Puede hacerlo. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bien, bien, dele. Sí, quería dos cositas. Una es que, bueno, confirmar un poco lo que mencionaba la semana pasada, tal vez no lo expliqué bien, con respecto a que aunque los salmos ciertamente expresan todo el espectro de emociones humanas, porque fueron humanos, seres humanos en diferentes situaciones los que quienes escribieron, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y en todas estas emociones no se expresa una aprobación o cabida al pecado, es decir, acerca de emociones pecaminosas. Yo mencionaba la semana pasada como por ejemplo la depresión, la ira pecaminosa, la lástima, ya que estos son sentimientos pecaminosos, es muy diferente como vimos, pues el lamento, el abatimiento de alma, las tristezas profundas son permitidas y son lícitas, mas no dan cabida o aprobación al pecado. Eso era lo que me refería la semana pasada, ¿no? Y otra cosa que quería aportar, pero con respecto a la exposición anterior, donde los hermanos hablaban del Salmo 2, hay un punto en el que se preguntó acerca del significado de la palabra engendrar o engendrado. Y sí es muy importante explicarla a fondo, tenerla clara, porque este es un punto en el que muchas personas han tropezado. Hay movimientos heréticos que en los últimos años se han revivado. Por ejemplo, los testigos de Jehová o los unicitarios para sostener sus doctrinas afirman de que el Hijo fue engendrado como que fue creado, y eso no es lo que dice, como bien usted lo explicaba. Tenerlo claro da pie o permite que nosotros tengamos pues, argumentos en contra de muchas de estas herejías, que aunque ya muchas de ellas fueron rebatidas hace años, pues cada cierto tiempo ellas surgen con mayor o menor fuerza, como la vemos ahora. Entonces, ciertamente el Hijo no fue creado, como afirman, por ejemplo, los testigos de Jehová, o el Hijo procede del Padre, pero a través de una relación de un engendramiento eterno que que sucede en el presente continuo. Por eso él dice, yo te he engendrado hoy. Sin embargo, es difícil sacar doctrina de algunos salmos o puntos doctrinales fuertes. Por ejemplo, la confesión de Westminster y también el credo de Atanasio aclaran bien este punto precisamente porque es una doctrina central del cristianismo ortodoxo. La eternidad del Hijo, la coeternidad, la consustancialidad del Hijo con el Padre. Y está claro que en la Biblia se explica también este punto. Por lo menos el autor de los Hebreos en Hebreos 5 dice Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Este pasaje sustenta lo que usted explicaba, que era la entrada al oficio de sacerdote de Cristo con estas palabras, o por lo menos es uno de los significados de este engendrado o este engendramiento que se presenta en el Salmo 2. Gracias, Pastor Gerardo. A mí se me olvidó, pero me gustaría que usted anotara estas citas bíblicas ya del Salmo 2, ¿no? Como rey,
que se mencionan en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2:27 dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Entonces, ese también es citando el Salmo 2. Y está Apocalipsis 11:15. Y Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 19:15 dice también así. Apocalipsis 19:15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces es increíble cómo he citado el Salmo 2 también en el Apocalipsis. Bueno, yo creo que Aarón quería decir algo más. Sí, mi hermano, pero claro, volviendo al Salmo 3, ¿verdad? Sí, señor. Yo por lo menos, sí, David aquí nos demostró a nosotros que él es lo que es, un ser humano, con todos sus Ujú, defectos, y a pesar de que fue el único hombre en la historia que el Señor le dijo que era conforme a su corazón, ¿verdad? Si ujú, nosotros hacemos una retrospectiva, no, David cuando era joven, nosotros sabemos que en su trofeo, en su vitrina, él mató un león y un oso, ¿no? Y también un gigante, ¿no? Claro, digo esto haciendo una retrospectiva porque esto me llamó la atención cuando Saúl, ¿no? Ya que estamos hablando de paralelismo, ¿no? David cuando Saúl lo persigue, no a Absalón, sino cuando Saúl lo persigue, en este caso, porque David fue un hombre muy, muy, muy perseguido, cuando Saúl lo persigue a él, por supuesto que ya David estaba un poco más grande, era más guerrero, era más sabio, maestro y no más lo otro. Mas, sin embargo, me llama la atención que David dudó de que si Dios lo podía o no salvarlo de la mano de Saúl. Y todos sabemos la decisión que David tomó, ¿no? David tomó una decisión muy arriesgada que no deberíamos seguir ese consejo. David se fue al campamento filisteo, lo que nosotros hoy llamamos el mundo, ¿no? Y recordando que independientemente de la situación que uno esté atravesando, la idea no es apartarse de la comunión con el Señor, porque si yo me aparto de la comunión con el Señor por X causa que yo esté viviendo dentro o fuera de la iglesia, por supuesto que me voy a alejar de Él y segundo que mis pensamientos van a ser más carnales que espirituales, por supuesto, y es ahí donde vienen completamente el error. Entonces yo creo que la decisión que tomó David en ese entonces de irse al campamento enemigo fue una estrategia demasiado peligrosa que ese punto no lo comparto. Al contrario, deberíamos, como hizo David, ahora sí en el Salmo 3, volviendo al Salmo 3, doblar rodillas y creer en que el Señor sigue teniendo el control de nuestras vidas. Eso era lo que quería yo acotar. gracias, hermano Aarón. Sí, señor. Hay que permanecer firme en la confianza del Señor. Bueno, entonces terminamos con la exposición del Salmo 2 y el Salmo 3. Mire, estudiar los salmos es una bendición. Yo he predicado ya creo que 4 veces y escribí un devocional sobre el Salmo 1, sobre el cuadro de la felicidad, pero un sermón de 9 puntos. Entonces, este, pero es muy bonito estudiar los salmos y espero que ustedes ya sepan que ya como cambiamos un poco el trabajo final para que hagan 3 devocionales del salmo que ustedes eligieron. Y espero que lo tengamos, que podamos compartirlo también, porque aquí, aquí todos estamos aprendiendo el uno del otro y eso es una cosa muy importante. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces hoy ya avanzamos hasta el número 4. El próximo está el equipo 5. José Manaure, Marcela, Joshua, Santal
Y el equipo con la lección 5 y la lección 6, el hermano José Perdomo, Kaylee, Mayurin, Freiber, a lo mejor otros, pero ahí los tenemos anotados. ¿Ok? Entonces, pero le toca el equipo 5 y el equipo 6. Entonces vamos a finalizar, vamos a abrir nuestros videos para tomar la foto y hacemos, mientras hacemos eso, entonces hacemos una oración. Josué, ¿puedes dirigir la oración final mientras los hermanos activan su video? Listo, oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por darnos esta oportunidad de estar en esta clase, revisando estos escritos tan especiales que sin duda nos permiten pues recordar tu grandeza, tu poder, tu dominio, y también nos permite ver nuestra humanidad, pero al mismo tiempo nos permite ver la oportunidad de confiar en un Dios inconmovible. Sí, señor. Eso nos llena de confianza, nos llena de paz. Por eso te bendecimos, te honramos y oramos más bien para que cada uno de los que estamos acá en esta sala, si está pasando por alguna situación, por alguna aflicción, por alguna prueba, por alguna circunstancia adversa, que una vez más pueda elevar su mirada a ti y reafirmar la confianza, la dependencia y la convicción de que tú estás actuando en favor de cada uno de nosotros y en cada Sí, uno señor. de los que tal vez en este momento estemos pasando distintos momentos, distintas situaciones. Sé tú honrado, glorificado, exaltado y ayúdanos a nosotros a disfrutar cada día del estudio de estos salmos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, ¿estamos listos para la foto? A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, pues. Yo creo que ya está listo. A ver. Cuando la revelemos, vemos si está bien. Sí. Ah. Bueno, hermano, pueden abrir su micrófono, saludarse, si quieren, despedirse, decir algo, pueden hacerlo. Bueno, buenas noches. Señor les bendiga. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos. Estudien, estudien. Estudiemos. Estudiemos. Sí, sí, Sigamos estudiando. hay que estudiar. Bueno, pastor, lo amamos mucho. Dios le bendiga. Amén. Saludos. Nos vemos el otro. Sí, señor. Buenas noches, que duerman en paz. Y que se levanten Dios le bendiga. también, ¿verdad? Gracias, pastor, por su enseñanza. Dios me les bendiga a todos. Amén, amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, gracias a los expositores. Buenas noches, pastor. Amén. Listo, pues, hasta luego.